Historias de Fe, presenta San Luis Gonzaga. Reconocido por la Iglesia Católica como el patrón de la juventud cristiana, San Luis Gonzaga ha sido un modelo para los jóvenes con vocaciones monásticas, pues, a pesar de ser educado alrededor de lo más alto del poder y la riqueza de la época, su determinación en ser fiel a su propia vocación triunfó, pese a la férrea oposición de su familia. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione en Lombardía. Era el primogénito de Ferrante Gonzaga, marqués de Chatillon de Estivieres y de Marta Santena, dama de honor de la reina de la corte de Felipe II de España, donde también el marqués ocupaba un alto cargo militar. La madre, habiendo llegado a las puertas de la muerte antes del nacimiento de Luis, lo había consagrado a la Santísima Virgen y fue llevado a bautizar al nacer. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Su educación estuvo a la altura de la categoría de príncipe. Estudiaba armas, etiqueta, humanismo y viajaba constantemente por diferentes comarcas y regiones a instruirse en las artes de la guerra y la diplomacia. Ese era el mayor deseo de su padre. Por eso desde muy pequeño, con apenas 4 años lo llevó a Casalmeggiuri, donde soldados se ejercitaban en preparación para la campaña de la expedición española contra Túnez. Esa estancia se prolongaría varios meses, naciendo en él un gusto por las armas, a la vez que también adquirió el soez lenguaje de las tropas. Al regresar al castillo, repetía cándidamente las palabras ofensivas, lo que le causaría una enérgica llamada de atención de parte de su tutor. A su vez, su madre nunca descuidó la educación espiritual del pequeño Luis, inculcando en él sólidas bases cristianas. A los 7 años experimentaría su despertar espiritual. Si bien acostumbraba a hacer sus oraciones matinales y vespertinas, desde entonces y por iniciativa propia recitó a diario el oficio de Nuestra Señora, los 7 salmos penitenciales y otras devociones, siempre de rodillas y sin cojincillo, mostrando una entrega completa a Dios desde su infancia. Su condición de primogénito le otorgaba el derecho a la sucesión de los títulos honoríficos de su padre, así como de las tierras de éste. Por esa razón era enviado a las más importantes cortes de la época para estrechar lazos, además de instruirse, como en la corte de los Medici en Florencia, la corte del duque de Mantua e incluso en la corte de la corona de España como paje de honor del primogénito del rey Felipe II. Don Ferrante veía con orgullo el desarrollo de Luis. Tenía una agudeza intelectual combinada con una simpatía que hábilmente utilizaba para la diplomacia. En la corte de los Medici en 1577, aprendió junto a su hermano Rodolfo el idioma latín y el italiano de Toscana. Cualesquiera que hayan sido sus progresos en estas ciencias, no impidieron que Luis avanzara a grandes pasos por el camino de la santidad, y desde entonces solía llamar a Florencia la Escuela de la Piedad. Su propia entrega a Dios fue tan completa que, según su director espiritual, San Roberto Bellarmino, nunca en toda su vida cometió un pecado mortal. Hacía poco más de 2 años que los jóvenes Gonzaga vivían en Florencia, cuando su padre los trasladó con su madre a la corte del duque de Mantua, quien acababa de nombrar a Ferrante gobernador de Montserrat. Esto ocurría en el mes de noviembre de 1579, cuando Luis tenía poco menos de 12 años. Fue en esa estadía que a los 13 años, el obispo San Carlos Borromeo fue a visitar su diócesis y al encontrarse con Luis, se maravilló de que en medio de la corte en que vivía mostrase tanta sabiduría e inocencia. Sin perder tiempo le dio él mismo la primera comunión. Su rango lo obligaba a presentarse con frecuencia en la corte del Gran Ducado, cosa que aborrecía. Para él, esa comunidad formaban una sociedad para el fraude, el vicio, el crimen, el veneno y la lujuria en su peor especie.
pero para el jovencito Luis, el único resultado de aquellos ejemplos funestos fue el de aumentar su celo por la virtud y la castidad. Sin duda a Luis le atraían las aventuras militares de las tropas entre las que vivió sus primeros años y la gloria que se le ofrecía en su familia, pero de muy joven comprendió que había un ideal más grande y que requería más valor y virtud. Un día que la marquesa contemplaba a sus hijos en oración, exclamó: Si Dios se dignase escoger a uno de vosotros para su servicio, qué dichosa sería yo. Luis le dijo: Yo seré el que Dios escogerá. Desde su primera infancia se había entregado a la Santísima Virgen. A los 9 años, cuando estaba en Florencia, se había unido a la Madre de Dios haciendo el voto de virginidad. Después resolvió hacer una confesión general, de la que data lo que él llamaría su conversión. Allí en Mantua una dolorosa enfermedad renal le atacó por aquel entonces, sirviéndole de pretexto para suspender sus apariciones en público y dedicar todo su tiempo a la plegaria y la lectura de la vida de los santos. Pasó la enfermedad, pero su salud quedó quebrantada por trastornos digestivos tan frecuentes, que durante el resto de su vida tuvo dificultades en asimilar los alimentos. Otros libros que leyó en aquel periodo de reclusión son las Cartas de Indias sobre las experiencias de los misioneros jesuitas en aquel país, y le suscitaría la idea de ingresar en la Compañía de Jesús a fin de trabajar por la conversión de los herejes. Aprovechaba además las vacaciones veraniegas que pasaba en su casa de Castiglione para enseñar el catecismo a los niños pobres del lugar. En privado comenzó a practicar las mortificaciones de un monje, ayunaba 3 días a la semana a pan y agua, se azotaba con el látigo y se levantaba a mitad de la noche para rezar de rodillas sobre las frías losas. En la misma corte, Luis vivía como un religioso, sometiéndose a esas grandes penitencias. Tenía la firme intención de renunciar a sus derechos de sucesión sobre el marquesado de Castiglione en favor de su hermano Rodolfo. En 1581, se dio a Ferrante la misión de escoltar a la emperatriz María de Austria en su viaje de Bohemia a España. Toda la familia lo acompañó y, al llegar al destino, Luis y su hermano Rodolfo fueron designados pajes de don Diego, príncipe de Asturias, primogénito del rey Felipe II de España. A pesar de que Luis, obligado por sus deberes, atendía al joven infante y participaba en sus estudios, nunca omitió o disminuyó sus devociones. El día de la Asunción del año 1583, en el momento de recibir la Sagrada Comunión en la iglesia de los Padres Jesuitas de Madrid, oyó claramente una voz que le decía: Luis, ingresa en la Compañía de Jesús. Primero comunicó sus proyectos a su madre, quien los aprobó enseguida, pero en cuanto ésta los participó a su esposo, éste montó en cólera a tal extremo, que amenazó con ordenar que azotaran a su hijo hasta que recuperase el sentido común. Por mediación de algunos de sus amigos, accedió de mala gana a dar consentimiento provisional. La temprana muerte del infante don Diego vino entonces a librar a los hermanos Gonzaga de sus obligaciones cortesanas y, luego de una estancia de 2 años en España, regresaron a Italia en julio de 1584. Al llegar a Castiglione se reanudaron las discusiones sobre el futuro de Luis y éste encontró obstáculos a su vocación en la tenaz negativa de su padre. Acudieron a parlamentar eminentes personajes eclesiásticos y laicos que recurrieron a las promesas y las amenazas a fin de disuadir al muchacho, pero no lo consiguieron. Ferrante hizo los preparativos para enviarle a visitar todas las cortes del norte de Italia, encomendando a Luis a una serie de tareas importantes, con la esperanza de despertar en él nuevas ambiciones que le hicieran olvidar sus propósitos. Pero no hubo nada que pudiese doblegar la voluntad de Luis. Luego de haber dado y retirado su consentimiento muchas veces, Ferrante capituló por fin, al recibir el consentimiento imperial para la transferencia de los derechos de sucesión a Rodolfo.
Don Ferrante escribiría una sentida carta al padre Claudio Acquaviva, general de los jesuitas, donde decía: Os envío lo que más amo en el mundo, un hijo en el cual toda la familia tenía puestas sus esperanzas. Inmediatamente después, Luis partió hacia Roma, y el 25 de noviembre de 1585, ingresó al noviciado en la casa de la Compañía de Jesús, en San Andrea. Acababa de cumplir los 18 años, pero ya su salud estaba muy malograda por sus extremas austeridades, ayunos y vigilias. En todo momento Luis dio pruebas de ser un novicio modelo. Al quedar bajo las reglas de la disciplina, estaba obligado a participar en los recreos, a comer más y a distraer su mente. Además, por motivo de su salud delicada, se le prohibió orar o meditar fuera de las horas fijadas para ello. Luis quedó contrariado, pero obedeció. Luis suplicaba que se le permitiera trabajar en la cocina, lavar los platos y ocuparse en las tareas más serviles. Cierto día, en el curso de sus plegarias matutinas, le fue revelado que no le quedaba mucho tiempo por vivir. En 1591, la peste atacó con violencia a la población de Roma con una epidemia de fiebre. Los jesuitas por su cuenta, abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden, desde el padre general hasta los hermanos legos, prestaban servicios personales. Luis iba de puerta en puerta con un saco mendigando víveres para los enfermos. Muy pronto, después de implorar ante sus superiores, logró cuidar de los moribundos. Luis se entregó de lleno, limpiando las llagas, haciendo las camas, preparando a los enfermos para la confesión. No tardaría mucho para contraer la enfermedad. Había encontrado un enfermo en la calle, y cargándolo sobre sus espaldas, lo llevó al hospital donde servía. Pensó que iba a morir, y con grandes manifestaciones de gozo, recibió el viático y la unción. Contrariamente a todas las predicciones, se recuperó de aquella enfermedad, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en 3 meses le redujo a un estado de gran debilidad. Luis vio que su fin se acercaba y escribió a su madre: Alegraos. Dios me llama después de tan breve lucha. No lloréis como muerto al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias. En una de aquellas ocasiones, el joven cayó en un arrobamiento que se prolongó durante toda la noche, y fue entonces cuando se le reveló que habría de morir en la octava del Corpus Christi. Al 8º día parecía estar tan mejorado, que el padre rector habló de enviarle al poblado de Frescati, a 20 kilómetros de Roma. Sin embargo, Luis afirmaba que iba a morir antes de que despuntara el alba del día siguiente y recibió de nuevo el viático. Al caer la tarde se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que le velaban, con excepción de 2. A instancias de Luis, el padre Belarmino rezó las oraciones para la muerte, antes de retirarse. Entre las 10 y las 11 de aquella noche se produjo un cambio en su estado y fue evidente que el fin se acercaba. Con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios, recitó una frase de uno de los salmos de la Biblia, muy acorde para aquel momento. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Expiró alrededor de la medianoche, entre el 20 y el 21 de junio de 1591, al llegar a la edad de 23 años y 8 meses. Luis se caracterizó por su obediencia incondicional, por su pureza de corazón, su amor a los pobres y enfermos y por una gran devoción a la Eucaristía, a la vida de santos y a la Virgen. La profundidad de su vida interior en circunstancias difíciles, su admirable valor para defender su vocación, su alto concepto de la castidad, su dedicación hasta la muerte por los más desamparados, hicieron de él uno de los modelos más perfectos de la juventud. Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancelotti en la iglesia de San Ignacio,
en Roma. Fue beatificado solo 14 años después de su muerte por el Papa Pablo V en 1605. En 1726 sería canonizado por el Papa Benedicto XIII y 3 años después lo nombraría protector de estudiantes jóvenes. El Papa Pío XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana en 1926. Por su compasión y valentía ante una enfermedad incurable, San Luis de Gonzaga se ha convertido en el patrón tanto de los enfermos de SIDA como de sus cuidadores, así como de las víctimas de plagas. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.